Hola y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Soy el presentador principal de este análisis y me acompaña, como siempre, nuestra experta residente en literatura para desgranar un tema fascinante. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí otra vez para diseccionar un poco cómo hablamos y por qué decimos lo que decimos. Exacto. Y para empezar, imaginemos esta situación por un momento. Alguien se levanta por la mañana, se encuentra atrapado en un atasco infernal, de estos en los que los coches no se mueven ni un milímetro. Llueve a cántaros y, en un ataque de desesperación, suelta la típica frase: «Esto es una escena dantesca». Un clásico de los lunes por la mañana, desde luego. Ya te digo. Y luego, una hora después, esa misma persona intenta dar de baja un contrato de Internet, le pasan por 5 operadores automáticos distintos, le piden un documento que, literalmente, no existe, y se queja amargamente diciendo que está viviendo una situación kafkiana. Ostras, es que es el pan de cada día. Totalmente. Pero lo fuerte es que, sin darse cuenta, en apenas 60 minutos, y antes del segundo café, esa persona ha invocado el espíritu de un poeta florentino del siglo XIV y el de un oficinista checo del siglo XX. Todo esto simplemente para quejarse de una mañana de martes cualquiera. Es una imagen fantástica, de verdad. Y creo que revela una verdad monumental sobre cómo nos comunicamos habitualmente. ¿En qué sentido? Pues, a ver, solemos pensar en las grandes obras literarias como si fueran reliquias sagradas, ¿no? Como textos encerrados en vitrinas de cristal dentro de un museo súper silencioso donde uno entra de puntillas y baja la voz. Claro, como si fuera algo intocable. Eso es. Pero la realidad es que caminamos por ese museo todos los santos días y sin pagar entrada. Nuestro vocabulario cotidiano está construido directamente con los ladrillos de la literatura clásica. Y por eso el propósito de nuestro análisis de hoy es precisamente desgranar ese fenómeno. Nuestra misión no es acumular datos curiosos para parecer más listos en una cena. No, por favor, eso sería aburridísimo. Sería insoportable. Lo que queremos es entender que cada frase que usamos por inercia es, digamos, una puerta pesada y antigua. Y que detrás de esa puerta hay un libro, hay una historia y, en última instancia, una explicación muy profunda de por qué pensamos y sentimos de la manera en que lo hacemos. Exacto. Ese es el concepto de la intertextualidad en estado puro. Y vamos a tirar del hilo de ese concepto. Porque, si lo pensamos bien, el lenguaje que usamos es muy parecido a un software de código abierto. Ajá, me gusta esa analogía. En la superficie, en la interfaz visual que todo el mundo maneja, están esas palabras rápidas que tecleamos en un mensaje de texto o las expresiones que soltamos en la máquina de café. Las que nos salen en automático. Exacto. Pero debajo de eso, en las líneas de código que hacen funcionar esa interfaz, hay algoritmos enteros que fueron diseñados hace siglos por mentes absolutamente brillantes. Y usar esas frases sin conocer las obras originales que las inspiraron es, no sé, es como tener el teléfono móvil más caro y puntero del mercado y utilizarlo exclusivamente Como pisapapeles. como pisapapeles o como linterna. A ver, que sí que te saca del apuro, pero estás desperdiciando una capacidad de procesamiento brutal. Totalmente de acuerdo. Porque el acto de hablar casi siempre es un acto de intertextualidad inconsciente. Al pronunciar ciertas palabras, estamos ejecutando un código emocional que no hemos escrito nosotros. Traemos al presente a genios de siglos pasados y les pedimos prestada su capacidad de articulación. Claro, porque a nosotros no nos alcanzan las palabras para describir nuestro propio caos diario. Tal cual. Tomamos su genialidad prestada para darle algo de sentido a lo incomprensible de nuestra rutina. Y ya que mencionas la palabra caos, creo que es el punto de partida ideal para el primer bloque. Empecemos explorando cómo intentamos ordenar el desastre externo antes de meternos en nuestras ilusiones internas. Volvamos a ese atasco de tráfico del principio. A la famosa escena dantesca. Esa misma, una frase que viene evidentemente de la Divina Comedia de Dante Alighieri, pero a mí lo que me fascina aquí es el mecanismo de selección. O sea, ¿por qué Dante? ¿A qué te refieres exactamente? Pues que entre todos los adjetivos posibles que existen en castellano para decir que algo es un desastre o que está muy desordenado, ¿por qué la psique colectiva decidió aferrarse justo a Dante? Ah, bueno, es que Dante no describió simplemente un desorden cualquiera. En la Divina Comedia, él mapeó los círculos del infierno con una precisión arquitectónica y psicológica que es insuperable. Es verdad, es súper detallado. Entonces, cuando elegimos la palabra dantesco, no estamos hablando de que haya 4 papeles tirados por el suelo o de que haya un par de coches tocando el claxon. No es un simple embotellamiento. No.
Estamos describiendo una atmósfera muy específica, un escenario de castigo, de desesperación visual absoluta. Un lugar donde, como dice la famosísima inscripción en las puertas de su infierno, se ha abandonado toda esperanza. Madre mía, qué intenso para un atasco en la M30. Ya, pero es que invocamos a Dante cuando sentimos que el caos externo es tan opresivo que parece que ha sido diseñado activamente para torturarnos en lo personal. Básicamente le damos una categoría de epopeya cósmica a un simple problema logístico, lo cual es profundamente humano, la verdad. Muy humano. Pero claro, si el infierno de Dante es algo externo que nos rodea y nos aplasta, la literatura también nos ha dado el código perfecto para procesar el delirio cuando viene de dentro. Y ahí es donde entra la frase de luchar contra molinos de viento. Exacto. Directa de Don Quijote de la Mancha, del gran Miguel de Cervantes. Hoy en día, si alguien invierte su vida en una causa perdida o se enfrenta a enemigos que solo existen en su cabeza, decimos que está luchando contra molinos. Así es. Y aquí tengo que hacer de abogado del diablo y plantearte algo. ¿No es profundamente trágico que la obra cumbre de la literatura en español haya quedado fosilizada en el habla popular como un simple sinónimo de hacer el ridículo o de perder el tiempo tontamente? A ver, entiendo por qué lo dices. A simple vista podría parecer una reducción súper injusta. Pero si analizamos el mecanismo que hay detrás de la frase, descubrimos que en realidad es todo lo contrario. Ah, sí. Desarrolla eso, por favor. Pues mira, esa expresión sobrevive y se usa tanto precisamente porque encapsula la absoluta universalidad de la ilusión humana. Cervantes entendió algo fundamental sobre nuestra supervivencia psicológica. Que estamos todos un poco locos. Bueno, más bien que todos, sin excepción, necesitamos disfrazar la realidad de vez en cuando para darle algún propósito a nuestra existencia. El Quijote no estaba simplemente loco por estar loco. Claro, había un método en su locura. Es que él necesitaba imperiosamente que esos molinos de viento fueran gigantes despiadados, porque de lo contrario su vida carecía de todo sentido heroico. Era un hidalgo aburrido en un pueblo aburrido. Ostras, ¿visto así? Claro, cuando decimos que alguien lucha contra molinos, en el fondo, muy en el fondo, estamos reconociendo esa necesidad humana de inventar batallas épicas para no tener que enfrentarnos a la banalidad aplastante del día a día. Es un mecanismo de defensa puro y duro. Es brutal. O sea, preferimos inventarnos un monstruo imaginario que nos dé un propósito vital antes que mirar a un molino de viento que nos recuerde lo insignificantes y ordinarios que somos. Exactamente. Tiene muchísimo sentido psicológico. Pues sí. Pero claro, si el Quijote se inventaba gigantes porque la realidad era demasiado mundana, la literatura del siglo XX nos trae el problema exactamente inverso. Los gigantes reales. Eso es, gigantes reales, invisibles, invencibles y sobre todo absolutamente asfixiantes. Pasamos del individuo que se imagina enemigos al individuo que es triturado sin piedad por el sistema. Y la etiqueta universal para esto, es decir, es una situación kafkiana. Que se basa en la novela El proceso de Franz Kafka. Y mira, Kafka es indiscutiblemente el arquitecto del terror moderno. Terror de oficina casi. Totalmente. Es muy interesante cómo opera esta intertextualidad aquí, porque la etiqueta kafkiano no describe para nada el miedo a la muerte o a la violencia física o a los monstruos con colmillos. Describe el terror absoluto frente al laberinto burocrático. Exacto. En el proceso, el protagonista es arrestado y juzgado por una autoridad completamente inalcanzable, por un crimen que jamás se le explica y bajo unas leyes que no tiene permitido leer. Es la indefensión total. Usamos el nombre de Kafka para describir a esa persona que está siendo aplastada por sistemas que son fundamentalmente injustos, irracionales y estructuralmente incomprensibles para el ciudadano de a pie. Es esa sensación exacta de impotencia de la que hablábamos al principio. Cuando llamas a atención al cliente, te atiende una máquina, marcas el 1, luego el 4, luego el 3, y después de media hora te dicen que por política de empresa no pueden cancelar tu suscripción sin un formulario que solo se envía por fax. Por fax en pleno siglo XXI. Es de locos. Y claro, no hay un villano con capa al que puedas gritarle. Solo hay un vacío gris lleno de normas absurdas. Esa es la clave. La frase captura nuestra frustración más primaria ante la irracionalidad institucionalizada. Este monstruo moderno no tiene garras. Lo que tiene es un sello de caucho y un horario de ventanilla inamovible. ¡Qué horror! Y espera, porque la literatura nos lleva aún más lejos en esta relación tan tóxica entre el individuo y la maquinaria del poder. A ver.
Porque si Kafka representa la angustia de ser completamente ignorado por un sistema ciego, el siguiente paso evolutivo en esta pesadilla es la paranoia de ser el centro absoluto de atención de ese mismo sistema. Uf, vale. Ya sé por dónde vas. Es cuando todos decimos el gran hermano te vigila. Así es, una referencia directa y clarísima a la monumental obra 1984 de George Orwell. Pasamos del oficinista gris al ojo que todo lo ve de manera constante. Orwell disecciona magistralmente la aniquilación de la privacidad y del libre albedrío. En su mundo, el gran hermano es la maquinaria del Estado convertida en una especie de deidad panóptica que no te quita el ojo de encima. Y el motivo por el que esta frase se ha incrustado tan pero tan profundamente en nuestro vocabulario es porque la novela, que recordemos fue escrita hace ya bastantes décadas, hoy parece el manual de instrucciones de nuestra era digital. Totalmente. Es que hoy no necesitamos que un dictador nos mire desde una pantalla de tubo en la pared de casa. Para nada. Llevamos los micrófonos y las cámaras de manera totalmente voluntaria en el bolsillo. Y los algoritmos nos observan con la misma intensidad obsesiva o incluso más que el partido de la novela. Es un panorama bastante desolador si ponemos todas estas piezas juntas. O sea, si el sistema te ignora, te aplasta la burocracia de Kafka. Y si el sistema te presta atención, te aniquila la vigilancia de Orwell. No hay escapatoria fácil, desde luego. Ante esta maquinaria trituradora, la pregunta lógica es, bueno, ¿qué hace el ser humano para no volverse loco de remate? Pues parece que la respuesta más ancestral que tenemos es ponernos en movimiento, emprender la marcha a pesar de los inmensos riesgos que haya. Y para justificar todo ese enorme esfuerzo, solemos decir la frase, fue toda una odisea. La herencia directa de Homero y su obra La Odisea. Exacto. Aunque lo curioso de esto es que hoy usamos esta palabra tan grandilocuente para dramatizar cosas súper triviales. En plan, llegar a tiempo a la reunión fue una odisea porque no pasaba el autobús. Ya, es verdad que reducimos toda una epopeya griega a un simple problema de logística urbana. Un poco triste. Sí, pero ojo, porque el núcleo de la obra sigue latiendo bajo esa queja tan cotidiana que hacemos. Porque la Odisea de Homero no trata realmente sobre la importancia de llegar a la isla de Ítaca. No. ¿De qué trata entonces? Trata sobre la fricción. El verdadero valor del viaje de Odiseo es toda la transformación psicológica y emocional que experimenta a causa de los innumerables problemas, de los monstruos y de los dioses que le cierran el paso constantemente. Entiendo. El destino es casi secundario. El destino final es casi una excusa narrativa. Sí, el concepto que perdura y que usamos en nuestra intertextualidad es que el trayecto plagado de dificultades es en realidad lo que forja el temple de la persona. Claro, el viaje te cambia. Pero ponerse en movimiento y explorar lo desconocido siempre conlleva un riesgo altísimo. Indudablemente. Y creo que esto enlaza perfectamente con la siguiente expresión clave que tenemos en la lista. Decimos, abriste la caja de Pandora. Una frase que nos llega del poema Trabajos y días de Hesíodo. Eso es, y la usamos constantemente para describir el momento exacto en el que alguien toma una decisión o revela un secreto incómodo y desata una reacción en cadena de problemas irreversibles. Como destapar la caja de los truenos, vaya. Exacto. Y aquí, mira, quiero plantearte un desafío intelectual, porque creo que la sociedad maneja una contradicción fascinante con estos dos últimos conceptos. Uy, me interesa. A ver, ¿a qué contradicción te refieres? Pues mira, por un lado aplaudimos sin parar el concepto de la Odisea. Celebramos el viaje, la exploración, el arrojo de enfrentarse a mares desconocidos y salir de la zona de confort. Sí, eso está muy bien visto. Pero por el otro lado, castigamos severamente el concepto de la caja de Pandora, que en el fondo no es otra cosa que la representación de la curiosidad inagotable humana. Pero si lo analizamos un segundo, fue precisamente esa misma curiosidad temeraria la que empujó a Odiseo a meterse en la cueva del Cíclope y vivir todas sus aventuras. Totalmente cierto. Entonces te pregunto, ¿no es súper hipócrita animar a la gente a emprender grandes viajes, pero a la vez penalizar la curiosidad que los inicia en primer lugar? Buf, es una conexión soberbia. De verdad. Y la respuesta corta es que no es hipocresía en absoluto. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque es la aceptación de un contrato cósmico que es ineludible. A ver, el mito de Pandora no está ahí para decirnos que la curiosidad es mala en sí misma. Está ahí para recordarnos que el conocimiento siempre, y digo invariablemente siempre, pasa factura. Tiene un precio. Un precio altísimo. Toda gran aventura, toda verdadera odisea, requiere abrir una puerta desconocida.
Y Hesíodo nos advierte de que el peaje por cruzar esa puerta es el sufrimiento. El aprendizaje y la evolución humana no son gratuitos. Nunca lo son. No hay epopeya posible sin tener que lidiar con las calamidades que se escapan de la caja de Pandora. Así que ambas frases se complementan a la perfección. Te animan al viaje, sí, pero te exigen que asumas las consecuencias de frente. O sea que el sufrimiento es el impuesto que pagamos por adquirir sabiduría. Básicamente. Me parece una perspectiva brutal y muy madura. Y hablando de las consecuencias de nuestros actos, creo que es el momento perfecto para dejar atrás los mares agitados de Grecia y los mitos fundacionales y mirar un poco más hacia adentro. Hacia la psicología humana. Sí, porque a veces los naufragios más catastróficos no ocurren en el mar Mediterráneo, sino en el interior de nuestra propia mente, en la ética de lo que hacemos y en la dualidad de lo que somos. Tomemos, por ejemplo, el término celos shakespearianos. Ah, claro. Invocando directamente la tragedia de Otelo, de William Shakespeare. Eso es. Y es interesantísimo cómo usamos esto no para describir a alguien que simplemente tiene un poco de envidia o resquemor. No, lo usamos para diagnosticar una emoción que es, digamos, radiactiva, tan desproporcionadamente destructiva que consume y calcina por completo a la persona que la padece y a todos los que tienen la mala suerte de rodearla. Es la inseguridad operando a nivel de arma de destrucción masiva. Tal cual. Y si Shakespeare nos da el código fuente para esa emoción destructiva, la literatura victoriana nos entrega la herramienta definitiva para explicar la fragmentación de la personalidad. Cuando decimos, es un Jekyll y Mr. Hyde. Basado, obviamente, en la novela corta El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Y fíjate cómo esta frase ha cobrado una vigencia aterradora hoy en día con todo el tema digital. Completamente. Stevenson materializó la dualidad moral, esa coexistencia del bien y el mal dentro de la misma envoltura física. Nos ayuda a verbalizar de forma clara esa tensión constante entre nuestra fachada supercivilizada y nuestros instintos más primitivos y, salvajes. Es la frase perfecta para entender la era de las redes sociales, ¿no te parece? Desde luego. Alguien puede ser el compañero de trabajo más educado, amable y encantador en la oficina, o sea, Jekyll, y luego, al llegar a casa, esconderse detrás de un avatar anónimo para insultar y destilar veneno puro en Internet, como Hyde. Porque las pantallas han facilitado que esa dualidad aflore sin repercusiones reales en el mundo físico. Exacto. Y hablando de repercusiones, y sobre todo, de responsabilidad, llegamos a mi momento favorito de toda esta inmersión profunda. A ver. El que yo creo que es el mayor error popular de la historia literaria. Cuando algo es un proyecto caótico, hecho de retales mal cosidos, la gente dice la típica frase, es un Frankenstein. Citando a la gran Mary Shelley. Sí, pero el problema es que se refieren al monstruo. Pero Frankenstein no era la criatura, era el nombre del científico. Ya, es un clásico. Pero fíjate, es un error de transferencia que es absolutamente brillante desde el punto de vista psicológico. ¿En serio? Yo pensaba que era solo que la gente no se había leído el libro. A ver, algo de eso hay, claro. Pero no es simple ignorancia, revela un mecanismo de defensa colectivo fascinante. La novela original de Mary Shelley es, en el fondo, un tratado ético monumental sobre la inmensa irresponsabilidad creadora. Habla de la soberbia del científico. Habla de la soberbia tremenda de dar vida a algo y luego simplemente abandonarlo a su suerte por miedo o por asco. Al trasladar el nombre del creador a la criatura, la sociedad de alguna manera se lava las manos. ¡Ostras! Es que es mucho más cómodo y fácil culpar al monstruo por ser feo, torpe y violento que mirar a los ojos al científico negligente que lo engendró y lo dejó solo en el mundo. ¡Qué fuerte! Lo hemos convertido en un sinónimo de cosas mal pegadas cuando debería ser un sinónimo directo de creador irresponsable. Exactamente. Piensa en las grandes empresas tecnológicas de hoy creando algoritmos superadictivos o inteligencias artificiales sin barreras éticas, y luego encogiéndose de hombros cuando la sociedad se polariza. Eso es el verdadero síndrome de Frankenstein. Sin lugar a dudas. Es la misma dinámica. Y si conectamos estas tres últimas obras, El Otelo de Shakespeare, el Jekyll y Hyde de Stevenson y el Frankenstein de Shelley. esas tres, si las conectamos, vemos que la tragedia siempre germina en la misma tierra fértil, que es la incapacidad humana para asumir la culpa. Totalmente. Otelo se niega en rotundo a reconocer su propia inseguridad profunda.
Jekyll intenta reprimir y separar su propia oscuridad en lugar de integrarla de forma sana. Y Víctor Frankenstein se niega a responsabilizarse de las consecuencias éticas de su experimento. El desastre siempre ocurre cuando miramos hacia otro lado y no nos hacemos cargo. Así es. Y claro, si nuestra mente está tan fragmentada, tan llena de inseguridades, dualidades y negaciones, nos surge una duda terrible. ¿Cómo demonios podemos fiarnos de nuestras propias percepciones? Es la gran pregunta. ¿Cómo sabemos qué es genuino y qué es una invención o una paranoia de nuestra propia psique? Esto nos lleva, yo creo, a uno de los terrenos más pantanosos pero más hermosos de la literatura, que es la percepción de la realidad, resumida en una frase monumental, La vida es sueño. de la obra magna de Pedro Calderón de la Barca. Es increíble cómo cuando alguien suelta al final la vida es sueño, después de que le pase algo malo o un revés inesperado, está rozando la alta metafísica sin ni siquiera proponérselo. Sin darse cuenta. Todo lo que percibimos con tanta solidez, con tanta certeza en nuestro día a día, no es más que una ilusión transitoria. Es la duda cósmica sobre nuestro lugar en un universo que no terminamos de comprender para nada. Sería casi el Matrix del siglo de oro español, por así decirlo. Una comparación muy acertada, la verdad. Pero lo que me parece un contraste brutal, casi cómico por el latigazo cervical que nos da al cambiar de tema, es que pasamos de esa gigantesca duda cósmica a la más pura mezquindad de pasillo con nuestra última frase, Ah, sí, ni come ni deja comer. que viene de la comedia El pergo del hortelano de Lope de Vega. O sea, pasamos de preguntarnos con Calderón si existe realmente el tejido de la realidad a describir con Lope al típico compañero de oficina que no quiere liderar el proyecto, pero torpedea activamente a cualquiera que intente sacarlo adelante. Es la envidia más cotidiana. O en las relaciones modernas, esto que llaman ahora marear la perdiz, dar alas a alguien sin intención real de comprometerse, solo para asegurarse de que esa persona no esté con nadie más. El contraste es súper drástico en cuanto a la escala, te doy toda la razón. Pero ojo, si rascamos un poquito la superficie, descubrimos una coherencia filosófica fascinante entre los dos. Entre Calderón y Lope de Vega, Sí, porque Lope de Vega nos regala un escáner milimétrico del egoísmo humano, del orgullo de clase y de la envidia. Y aunque parezca que tratan temas totalmente opuestos, tanto Calderón como Lope están diseccionando exactamente lo mismo en el fondo: ¿el qué? la profunda impotencia del ser humano. Vale, aclara un poco esa conexión, por favor. ¿Impotencia en qué sentido, exactamente? Pues mira, en La vida es sueño contemplamos una especie de impotencia vertical. Es decir, el individuo completamente empequeñecido frente a un destino inabarcable, frente a un cosmos insondable que no controla. Vale, el humano contra el universo. Exacto. Y por otro lado, en El perro del hortelano contemplamos la impotencia horizontal. El individuo, atrapado en las rígidas estructuras sociales, totalmente paralizado por el qué dirán y por su propio ego. El humano contra la sociedad y contra sí mismo. Eso es. En ambos escenarios, el ser humano carece de verdadera libertad operativa. Estamos acorralados, ya sea por los astros y el universo o por nuestros propios complejos de inferioridad. Madre mía. Visto así, de repente, este cajón desastre de frases sueltas que usamos sin pensar adquiere una estructura impecable. Es como si todas estas piezas desperdigadas formaran una herramienta increíblemente útil para navegar nuestra propia existencia. Es que lo hacen. Todo este recorrido que acabamos de hacer conforma lo que podríamos llamar un verdadero mapa literario. Me encanta ese concepto. Un mapa literario. Es un catálogo consultivo de la condición humana, una guía súper práctica para entender qué nos está pasando por dentro en cada momento. Y funciona de una manera muy sencilla. A ver, explícanos cómo se usa este mapa. Pues mira, si la sensación que te asfixia un día es la falta de control frente al sistema, tienes a Kafka para explicarte la burocracia ciega y a Orwell para revelarte las dinámicas de la hipervigilancia. Completamente. Luego, si la duda es más existencial y te preguntas si tu lucha tiene sentido o si lo que vives es real, entonces Cervantes te muestra el poder vital de la ilusión y Calderón te ayuda a procesar la tremenda fragilidad de la realidad. ¡Qué maravilla! Y hay más. Si los demonios que te atacan vienen de tu propio interior, las obras de Shakespeare diseccionan las pasiones corrosivas y Stevenson te enseña a identificar tu propia dualidad. Tu Jekyll y tu Hyde. Eso es. Y finalmente, si lo que sientes es pánico ante una decisión inminente, Mary Shelley te advierte sobre la irresponsabilidad ética y Hesíodo te recuerda que toda curiosidad, todo viaje heroico, tiene un precio inevitable.
Espectacular. Lo que hace este mapa al final es rescatar a la literatura clásica de esa percepción tan injusta que tenemos a veces de que es como un castigo académico. No, un tomo polvoriento, incomprensible, que te obligan a leer en el instituto. Claro, le quita esa pátina de aburrimiento. Y lo convierte directamente en un botiquín de primeros auxilios de emergencia, listo para usarse ante cualquier crisis vital que nos asalte, yo que sé, un martes por la tarde. Literariamente hablando, y un vendaje, un diagnóstico súper preciso para cualquier herida o confusión que sufra la alma humana. Y ese es el corazón, la tesis central de todo este análisis que hemos hecho. A menudo reducimos el acto de leer a la simple mecánica visual de descifrar letras en un papel para aprobar un examen y ya está. Es asimilar siglos de experiencia humana. Es ganar una resolución muchísimo más alta, como ver en alta definición, para entender la vida. Qué buena metáfora. Cada una de estas expresiones cotidianas es un código, una puerta esperando a ser empujada. El desafío real que se plantea aquí a quienes nos escuchan es si vamos a continuar usando estas frases de manera totalmente automática, repitiéndolas como loros y vaciándolas de su inmenso significado. O si vamos a atrevernos a cruzar el umbral. Exacto. O si vamos a cruzar el umbral y leer las obras y los textos originales que las sustentan para entender realmente qué estamos gritando cuando nos quejamos de nuestras vidas. Es un desafío ineludible que no podemos ignorar. Ha quedado clarísimo hoy que nuestro cerebro es un museo vivo. Arrastramos la desesperación de Dante y la paranoia de Orwell en nuestros chats grupales todos los días. Sin duda alguna. Pero, para cerrar este espacio de hoy, quiero dejar algo suspendido en el aire. Una reflexión mirando un poco hacia el futuro. A ver, sorpréndeme. Si resulta que nuestras neurosis contemporáneas aún necesitan de los molinos de viento de Cervantes y de la caja de Pandora de Hesíodo para poder ser explicadas y entendidas, pensando en nuestro vocabulario actual, en el vocabulario nativo digital, en palabras que usamos todo el rato como gostear a alguien, la cultura de cancelar o la obsesión absoluta por hacerse viral. Ajá. Teniendo eso en cuenta, cabe preguntarse seriamente, ¿cuáles serán las frases, cuáles serán esos códigos de software emocional que las futuras generaciones van a heredar de nuestra era hiperconectada? Es una gran pregunta, la verdad. Y sobre todo, la verdadera intriga es pensar, dentro de 100 o 200 años, qué historias, qué libros reflejarán nuestras angustias actuales cuando seamos nosotros los clásicos que estén encerrados en las vitrinas de ese gran museo literario. Ahí dejamos esa puerta abierta para pensarlo. Ahí la dejamos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima inmersión.